Buen día con todos. Ahorita vamos a ver la actividad de foro. Vamos a realizar un foro dentro del Moodle del aula virtual. Entonces, para lo cual vamos a ir al engrane a la izquierda, vamos luego a activar edición. Luego que se activen, vamos a ir al lugar donde vamos a colocar el foro. Otra cosa, si por alguna razón ustedes han insertado alguna actividad o algún recurso, ustedes lo pueden eliminar. Recuerden, el primer editar es de toda la sección y el editar que está en la parte de abajo son de las actividades o recursos que ustedes realizan. Dan clic en editar y hay varias opciones, ¿no? El de ocultar, duplicar, asignar roles y borrar, ¿sí? Ocultar es para que el estudiante no lo vea, ¿sí? El duplicar, si queremos duplicar esa actividad, asignar roles de acuerdo a si es que se tiene grupos, y el borrar, que sería eliminar. En este caso voy a eliminar esta tarea para poder trabajar con los de los foros. Ya tengo creado algunos foros, pero vamos a hacer la creación de un foro desde cero, ¿sí? Por lo cual vamos a dar clic donde dice añade una actividad o recurso, buscamos la opción de foro, luego que damos la opción de foro, vamos a dar clic en agregar, y procedemos a colocar la temática del foro. Vamos a poner foro de prueba. ¿Sí? Se coloca un nombre del foro, luego se realiza la descripción. Ya sabemos que si la descripción queremos que se muestre, le dan clic acá en mostrar. Si deseamos colocar algún enlace, ya saben utilizar la opción de enlace, ¿sí? Si queremos incrustar algún video o algún código HTML para, de acuerdo a eso, participar en el foro, le damos clic aquí en mostrar, da clic en el botón de HTML, copiamos el HTML, luego hacemos clic en el botón de HTML y se puede visualizar lo que sea incrustado, lo que sea embebido el código HTML. Luego de haber realizado eso, vamos a los diferentes tipos de foros que se tienen. Dentro del aula virtual tenemos varios tipos de foros. Tenemos el foro de cada persona plantea un tema, el cual es un tipo de foro en donde los participantes que están dentro de esa materia pueden dar clic en lo que es plantear tema, genera un tema específico y las demás personas o las demás participantes pueden participar en dicho tema. El debate sencillo lo que hace es que el docente plantea un tema en específico y los miembros de esa materia lo que hacen es solamente responder a lo que ha planteado el docente de la materia. En lo que es foro estándar, que aparece en un blog, en que aparece en formato de blog, viene a ser algo parecido como el de cada persona plantea un tema o como un foro para uso general, sino que la diferencia es que lo presenta de una manera como de un blog, ¿sí? El foro PIR significa foro de pregunta y respuesta. Este quiere decir que el docente plantea una temática y el estudiante no va a poder observar la respuesta de los demás estudiantes o los demás miembros que son parte de esa materia hasta que no realice o no responda al foro que ha planteado el docente, ¿sí? Y por último, el foro para uso general, que viene a ser en sí, en donde los miembros o el docente puede plantear la pregunta y los demás se unen a responder las preguntas o pueden generar sus propias preguntas, ¿sí? Esos serían los diferentes tipos de foros que tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso voy a ocupar un foro para uso general. Igual, de mismo veremos los diferentes tipos de foros, cómo se encuentran. En la parte de adjuntos y recuentos de palabras, donde dice tamaño máximo de archivo adjunto, como habíamos dicho que queremos optimizar lo que es el aula virtual, vamos a escoger la opción de no se permite subir archivos, es decir, que solamente
los participantes van a poder redactar o escribir, no el subir archivos. Número máximo de archivo adjunto, le colocamos el valor de 0. Mostrar número de palabras, le ponemos que no. ¿Ya? Esto en el caso que, por ejemplo, nosotros pongamos en el demostrar número de palabras. En el caso que, por ejemplo, nosotros pidamos que respondan a ciertas preguntas y que ocupen, por ejemplo, 200 o 300 palabras, un tipo de ensayo más o menos, algo parecido. Entonces, justo para esta parte de aquí, para hacer o hacer un conteo de palabras que está utilizando la persona que está respondiendo en el foro. Sí, en este caso no lo vamos a utilizar, le ponemos el no. Suscripción y seguimiento. La modalidad de suscripción nos da la opción de suscripción opcional, ¿sí? Es decir, que la persona que va a responder se puede suscribir o no a esa pregunta, ¿sí? Suscripción forzada, es decir, que le forza a los miembros para que se suscriban antes de responder. Suscripción automática, que se suscriben de forma automáticamente en el momento que realiza la respuesta a ese foro. Y la suscripción deshabilitada, que no es necesaria la suscripción. Le vamos a dejar como suscripción opcional, rastreo de lectura, desconectado u opcional. El rastreo de lectura viene a ser, es decir, si es que alguna persona leyó o para responder la pregunta que se ha planteado, bueno, sería esta opción de aquí, ¿sí? En rastreo de preguntas se puede dejar opcional, por defecto se puede dejar tal cual como está. Bloqueo de discusión. Dice bloqueo de discusión después de un tiempo de inactividad. Vamos a ver qué me dice acá, que la ayuda. Bueno, está en inglés, lo que me dice que la discusión se va a bloquear automáticamente después de especificar un lapso de tiempo o un tiempo específico, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a escoger es si deseamos que, por ejemplo, ese foro esté habilitado por una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses o un año. Aquí lo que hacemos es especificar eso. O en el caso de no bloquear discusión, lo dejamos totalmente abierto. Vamos con la siguiente opción, umbral de mensaje de bloqueo. Esto, por ejemplo, en el caso de que queramos bloquear los mensajes que realizan los miembros de la materia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ponerle que el foro, es decir, en el foro los miembros podrán realizar o mantener mensajes durante un día, 2 días, 3 días o una semana, ¿sí? Por ejemplo, escoger una semana, ese umbral de mensajes para bloqueo, es decir, ¿cuántos mensajes puede realizar el miembro o el participante de la materia? Por ejemplo, si le pongo 6, ¿ya? Dice umbral de mensaje para advertencia. ¿Qué quiere decir este de aquí? Por ejemplo, le pongo 4. Es decir, esto lo que me quiere dar a entender que un miembro de la materia, si un participante de esta materia, va a tener durante una semana para poder escribir mensajes en ese blog. Cuando el participante llegue a 6 mensajes, se le bloquea, ya no puede seguir escribiendo más. Cuando vaya en el 4.º mensaje, le va a aparecer un mensaje de advertencia que ya le falta poco o que ya está a punto de llegar al tope del máximo de mensajes que puede escribir en este blog, ¿sí? ¿Lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar? Eso ya va a depender de acuerdo a cómo ustedes deseen utilizar el foro, ¿sí? La calificación, en este caso sin categorizar. Luego vamos a las calificaciones. Si yo deseo colocarle una calificación a este trabajo, a este foro, le pongo, por ejemplo, puedo utilizar promedio de calificaciones, número de calificaciones, calificación máxima, calificación mínima o suma de calificaciones. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a los mensajes que haya realizado el participante, se va a hacer un promedio de calificaciones, se va a tomar número de calificaciones o una calificación máxima. Por ejemplo, le escojo la calificación máxima y le pongo como calificación o puntuación que sea 10 puntos. Si sobre 10 puntos voy a calificar. De todas las calificaciones que le realice, va a tomarme la calificación máxima de todas las respuestas que ha tomado. O también puedo ser que me tome un promedio de calificaciones. Bueno, eso, como les digo, va a depender bastante de ustedes cómo configuren el foro.
La parte de acá abajo es la limitación, desde cuándo hasta cuándo ustedes quieren que habiliten las calificaciones. Esto de aquí no les, es decir, les sugiero que no la habiliten. ¿Por qué razón? Porque si pasa esa fecha, ustedes ya no van a poder calificar al estudiante si por alguna razón a este estudiante le permitimos que realice o que envíe mensajes después de un tiempo, ¿sí? Entonces esto de aquí va a limitar bastante el colocarle una puntuación al estudiante, ¿sí? Por lo cual les sugiero que lo dejen así, sin habilitar. ¿Qué más tenemos? Tenemos ajustes comunes del módulo, ¿sí? Tenemos la disponibilidad, es decir, que se muestra a los participantes del curso o en la parte de ocultar a los estudiantes. En este caso, le dejamos por defecto que es mostrar en la página del curso. Agrupamiento, en este caso no vamos a utilizar agrupamiento, va a estar el foro totalmente disponible para todos. Lo que es marcas y competencia se manejan tal cual como está ahí por defecto. Luego damos guardar cambios y mostrar y listo. Y tendríamos ya generado nuestro foro. ¿Sí? Entonces, miren, aquí por ejemplo, como le puse un número limitado, me dice, este foro tiene un número limitado de mensajes para enviar un cierto periodo de tiempo. El ajuste normalmente se hace en 6 mensajes en una semana. Entonces, aquí me está indicando cuántos mensajes yo puedo enviar y durante qué tiempo, ¿sí? Listo. Voy ahora sí al curso y voy a cambiar mi rol a estudiante para ver cómo se muestran cada uno de los foros que ya han sido creados de acuerdo a las especificaciones de foro, ¿no? Entonces, miren, tengo un foro para uso personal, un foro de debate sencillo, un foro estándar que aparece en formato de blog, el foro de pregunta y respuesta, foro para uso general y el último foro que creé, ¿sí? Si le doy clic a foro para uso general, si se dan cuenta en este foro para uso general, me permite como estudiante y como docente plantear un tema de discusión y asimismo se genera el hilo para responder ese tema de discusión y así poder realizar la consecución del foro, ¿sí? Este es un foro para uso personal. Vamos a ver el siguiente foro. El siguiente foro es foro de debate sencillo. En este de aquí, como les había indicado desde un principio, el docente plantea la temática, como es un foro sencillo, el estudiante solamente da responder, ¿sí? Realiza o responde el debate, voy a poner responder debate, ¿sí? Y aquí, bueno, lo que sea el debate responde el estudiante y le da enviar al foro y listo, ¿sí? Entonces ahí me va a aparecer lo que va respondiendo cada estudiante. Si viene otro estudiante, puede responder a lo que como estudiante realizó uno o responder a la temática general, ¿sí? Que realizó el docente. En la parte de foro estándar que parece un formato de blog, lo mismo. Tanto el docente como el estudiante puede plantear un tema, me dice añadir un nuevo tema. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Clic en añadir un nuevo tema. Sí, por ejemplo, pongámosle generalidades del Moodle, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, voy a poner ¿qué te parece las actividades que se pueden realizar en el Moodle? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le pongo un tema, el mensaje que quiero dar, le doy a enviar al foro, ¿sí? Y automáticamente va a aparecer aquí la respuesta, ¿sí? Entonces aquí me dice su mensaje ha sido añadido con éxito, dispone 30 minutos para editarlo. Si quiere hacer cualquier cambio, bueno, durante esos 30 minutos para hacer los cambios. Si algún compañero o algún
alguna persona desea responder, lo que hace es hacer un comentario en este tema y va respondiendo, ¿sí? Si o si el docente o si otro estudiante desea generar otro tema, le da clic en generar tema y se va realizando, ¿sí? Este foro estándar que aparece de formato blog trabaja igual como para uso personal, ¿sí? Como para uso general, ¿sí? Trabaja igual. Vamos con el foro de pregunta y respuesta. El foro de pregunta y respuesta, ¿qué me dice? Este es un foro de pregunta y respuesta. Para ver otra respuesta, debe primero enviar la suya. En este caso, como docente no genere la temática, entonces no me da la opción para poder responder, ¿sí? Entonces aquí el docente primero debía de haber planteado la temática para que el estudiante pueda responder. En este caso, como el docente no planteó la temática, entonces por eso no puede responder el estudiante, ¿sí? En este caso, el estudiante, mientras no responda, no puede observar las respuestas que han hecho otros participantes, ¿sí? Por último, el foro para uso general, que como les había indicado los anteriores, se puede hacer lo mismo, ¿no? Añade un nuevo tema de discusión, lo puede hacer tanto el docente como el estudiante, y así mismo pueden ir respondiendo en el hilo. Vamos a utilizar este foro de prueba, ¿sí? Entonces, miren, aquí me dicen los mensajes, voy a añadir un tema de discusión, ¿sí? Vamos a poner nuevamente lo que escribí en antes. Generalidades de Moodle, ¿sí? ¿Qué te parecen los recursos de Moodle? ¿Sí? Listo. Enviar al foro y se fue. ¿Sí? Listo. Y ahí está. ¿Sí? Ahora voy a entrar como, bueno, aquí por ejemplo es lo que planteo, ¿no es cierto? La temática. Si alguien, por ejemplo, desea intervenir en esta temática, le da clic en generalidades de Moodle, ¿sí? Y si quiere responder a lo que yo realicé, coge, le da a responder y da su opinión sobre los recursos. Entonces, mi opinión acerca de los recursos en y bla, 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 bueno, y escribe lo que cree sobre los recursos de Moodle, ¿sí? Enviar al foro y listo, y da su respuesta sobre, o la opinión sobre aquello. Calificación máxima es lo que aparece aquí, ¿sí? Listo. Voy a regresar a mi rol. Ahora, con mi rol voy a poder ver si voy a también a cambiar la parte de foro y pregunta, de pregunta y respuesta para que se den cuenta cómo lo ve el estudiante, ¿sí? Actividades de Moodle. Acerca de Moodle, ¿sí? Listo. Le doy a enviar al foro. Y listo. Entonces ya aquí, ya como docente, ya planteé la temática. Ahora sí voy a cambiar mi rol como estudiante. ¿Sí? Ahora sí se van a dar cuenta que ahora ya puedo yo, como estudiante, poder responder, ¿sí? Generalidades de Moodle, ¿sí? Entonces ahí sí ya puedo responder como estudiante. Y si se dan cuenta, en el momento que yo entro a foro y de pregunta y respuesta, me advierte justamente esto, ¿no? Que mientras yo no responda, no voy a poder ver las respuestas de los miembros del curso que ya han realizado anteriormente en el foro, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con la generación de foro. Voy a volver a mi rol, ¿sí?
Y esto es lo que me permite realizar en el foro. ¿Sí? Listo. Ahora está viendo un poquito la parte de lo que es la calificación, cómo poder calificar. Voy a abrir un foro. A ver, vamos a activar la edición. Debería aparecerme la rejilla, ¿no? Aquí lo voy a activar edición. Vamos a ver qué me hizo falta o qué es lo que me hace falta. Vamos acá a calificaciones. Calificación máxima de sobre 10. Si pongo limitar, aquí me limita las fechas, ¿no? Pero no quiero que me limite la fecha. Si pongo ninguna, no me deja colocar la puntuación. Sí, calificación máxima. Sí. Sin categorizar. Con esto de aquí me debería de permitir realizar la calificación de mi foro. ¿Sí? Le doy guardar cambios y mostrar. Bueno, será que en este caso, por lo que todavía como soy yo el único que está escribiendo, no puedo realizar la calificación, si no me puedo calificar, es como que dice a medio, también ha pasado el límite de tiempo en que se puede editar. Voy a ir a un foro que tengo por acá, ¿sí? Voy a editar este foro, ¿sí? Fue un foro de bienvenida que creé en uno de los cursos anteriores, ¿sí? Voy a bajar, voy a buscar este foro, aquí está el foro de bienvenida. En el caso que yo, por ejemplo, lo quisiera editar y quiera colocarle que se califique, le voy a editar ajustes. Bajo. Si este en cambio está como debate sencillo, voy a la parte de calificación. Y en calificación, por ejemplo, le pongo que quiero poner calificación máxima, ¿sí? De 10. Para el cambio y mostrar, ¿sí? Y ahí ya me debe permitir calificar lo que me han contestado, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, como soy yo el que planteó la temática, ¿sí? No me da la opción de calificar. Por eso era que en la otra tampoco no me daba. En cambio aquí, como hay otros docentes o otros miembros que por ejemplo, han participado en el foro, entonces yo aquí, por ejemplo, puedo calificarles, ¿sí? Y les debería aparecer a ellos ya la nota que se les califica, ¿sí? Listo, eso es todo lo que tiene que ver con respecto a los foros, de cómo nosotros podemos generar los diferentes tipos de foros. Esto es todo lo que respecta a esta actividad. Bueno, nos vemos en los siguientes videos con respecto a los ajustes y configuración de las actividades que realizamos para poder trabajar con nuestros estudiantes o participantes de un curso. Nos vemos en los siguientes videos.